Tratar la grave problemática que ha salido a la luz pública a partir de las recientes manifestaciones protagonizadas por estudiantes y organizaciones de mujeres para terminar con los tratos vejatorios, acosos y abusos y analizar la falta de protocolos que aborden estos casos en universidades, así como la discriminación hacia las mujeres para que puedan acceder a altos cargos en empresas e instituciones de educación superior, fue el propósito de la convocatoria de sesión especial la tarde del miércoles 6 de junio. Esta sesión tiene por objeto tratar la grave problemática que ha salido a la luz pública a partir de las recientes manifestaciones protagonizadas por estudiantes y organizaciones de mujeres para terminar con los tratos vejatorios, acosos y abusos y analizar la falta de protocolos que aborden los casos de abuso y acosos en las universidades, así como la discriminación hacia las mujeres para que puedan acceder a altos cargos en las empresas y las instituciones de educación superior. A esta sesión han sido citados, solicito silencio, diputados, a esta sesión han sido citados el ministro de Educación, Gerardo Varela, bienvenido ministro, y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, bienvenida ministra y también bienvenida a la subsecretaria y las subsecretarias. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios adoptado el 29 de mayo, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deban ser votados en ella, solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de la sesión. En el tiempo previo intervendrá hasta por 15 minutos la diputada Cristina Girardi. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Quisiera primero empezar por agradecer y felicitar a las cientos de estudiantes y miles de estudiantes que han salido a la calle, mujeres y hombres, para plantear un tema que nunca realmente se ha debatido, con la fuerza que tiene que debatirse en este Parlamento y en esta sociedad. Y hoy día tenemos la oportunidad de empezar este debate aquí en esta Cámara, ¿no? Las mujeres jóvenes, estudiantes ya lo han puesto en la calle, lo han puesto en las universidades, lo han puesto, ¿no?, en los medios de comunicación, y hoy día nos corresponde a nosotros también iniciar este debate. Y quiero también agradecer a mis colegas diputadas, todas que apoyaron esta sesión especial para que efectivamente, y también a mis compañeros diputados que se han inscrito y han empezado también a pelear para que estos temas realmente se debatan acá. Solamente quiero también agradecer al diputado Hugo Gutiérrez como presidente de la Comisión de Constitución, junto a todos los parlamentarios de la Comisión de Constitución, que ayer aprobaron una indicación de la cual soy autora, junto con muchas otras parlamentarias, para crear la Comisión de Mujer y Equidad de Género en este Parlamento como comisión permanente. Así que muchas gracias también a la Comisión de Constitución, que son solo hombres. ¿También hay mujeres? Bueno, quiero empezar esta intervención con una pregunta y que dice que ¿a quién se le ocurriría hoy declarar públicamente que la mujer es un ser inferior? Empiecen a pensar. ¿En qué están pensando, chiquillos? ¿Que nació para servir? ¿Que tiene asignado un lugar, el doméstico? Un rol, el de dedicada madre y esposa, al servicio de los demás, que su cuerpo no le pertenece, que solo está prestado, como aquí se ha dicho, y está destinado a la procreación, para que la mujer cumpla muy bien con su rol y construya su identidad fuera de su cuerpo, el cuerpo de los demás, de los otros, a los que está destinada a servir. ¿Alguien pensaría así? No. ¿No es cierto? ¿O alguien se atrevería a decir esto? Probablemente a nadie se le ocurriría. Y aunque lo pensara, habría hoy una clara sanción social. Aunque más de algún personaje patético, que no suelen ser pocos,
se salte el temor a la sanción y fuera de su círculo íntimo, donde abundan estas declaraciones, manifieste públicamente lo que en realidad piensa. Sin embargo, la autocensura y la sanción social en el discurso no alcanzan para inhibir las prácticas cotidianas que siguen discriminando a las mujeres. Sueldos inferiores, pensiones inferiores, lugares inferiores, persistencia de escuelas solo para hombres donde no se aceptan mujeres, persistencia de escuelas para mujeres donde a ningún hombre se le ocurriría solicitar su ingreso, profesiones para hombres, profesiones para mujeres, que en definitiva reflejan esa división sexual cuyas relaciones se basan en el dominio de unos sobre otras. Y la dominación no es cualquiera, es masculina. Y se ha preocupado de la construcción de espacios reservados para ellos, para los fuertes, los mejores dotados, los más inteligentes, y espacios de relegación para ellas, más débiles y menos dotadas. ¿Cómo podemos entender que esta suerte de apartheid aún perdura en una sociedad disque moderna democrática? ¿Qué hace que, a pesar de los grandilocuentes discursos, tratados internacionales sobre la defensa de los derechos humanos, perpetuemos una violencia que día a día degrada, humilla, reduce, somete a una parte importante de la humanidad por el solo hecho de ser mujer? La pregunta que tenemos que hacernos también, ¿por qué nos sometemos todas y todos, sin objeción alguna, en una suerte de servilismo voluntario a un determinado orden establecido, con sus relaciones de dominación, sus atropellos, sus privilegios y sus injusticias, y que no solo nos sometamos, sino que además lo perpetuemos con tanta facilidad como si esto fuera muy inevitable, como si fuera parte de la piel, parte del orden del universo, por no decir parte de la naturaleza? Yo solo quisiera recordar, como dice Bourdieu, que lo que en la historia parece como eterno, solo es producto de un trabajo dedicado, prolijo, perseverante, de eternización, que involucra instituciones tales como la familia, la iglesia, el Estado, la escuela, que trabajan interconectadamente para contribuir a eternizar esta subordinación y esta dominación masculina. Y en particular, dentro de estas instituciones me quiero referir a la educación, que si bien puede contribuir a generar cambios sociales y culturales importantes, es la gran reproductora de aquellas estructuras culturales, disposiciones, hábitos, cosmovisiones que operan de manera inconsciente y a veces también consciente. Efectivamente, desde hace algunas décadas, desde la sociología y la antropología, se viene evidenciando el sistema educativo como un espacio investido por el poder, carente de neutralidad y, por lo tanto, creador y legitimador de identidades sociales jerarquizadas. La escuela es la que pone en marcha esta gran rueda para seguir actuando como mandata nuestra forma de ver y percibir el mundo. Esta forma organiza al mundo según jerarquías de todo tipo, que implican necesariamente la desigualdad. En el mundo siempre ha habido y por tanto habrá ricos y pobres, ¿no? Por lo tanto esto es natural. Así persiste un orden de las cosas, este estado natural, y qué más natural que la diferencia, por ejemplo, de la piel. Qué más natural que la diferencia entre los sexos, donde estas diferencias han servido para establecer la división que se entiende, que se significa como una división entre superiores e inferiores, instituyendo y restituyendo la dominación masculina. La diferenciación sexista nos afecta a todos por igual, a hombres y mujeres. Sin embargo, en el sexismo, la diferencia se coloca en una escala jerárquica que termina por sostener el argumento que las mujeres son inferiores. En algo, y me preguntaba la ministra Prat sobre el tema del neodarwinismo, que yo lo he planteado varias veces en este hemiciclo, en algo aportó a esto la teoría de la evolución, que si bien aprendimos que nuestro origen se alejó de Dios
y nos acercó a los simios, instaló, grabó en nuestra manera de percibir e interpretar el mundo los conceptos de competencia, de selección natural y de que inevitablemente existen los más aptos, los superiores y por ende los menos aptos, los inferiores, en el proceso de selección natural y también social. El darwinismo social ha servido para otorgar una justificación pretendidamente científica a la dominación de unos sobre otros, a la existencia de clases sociales y de primitivos que están en una etapa inferior en el proceso evolutivo y que claramente lo único que les queda es alcanzar la cúspide y llegar a ser civilizados. La ideología evolucionista ha funcionado como autojustificación de los intereses de un tipo de sociedad, la sociedad civilizada neoliberal a la que todos obviamente debemos aspirar. Pero también ha servido para modelar la escuela y no parece casual entonces que en el ámbito educacional predominen los discursos basados en la competencia y en la selección. Hemos construido y defendido un sistema educativo que se ordena otra vez jerárquicamente de acuerdo a puntajes y que dice, ¿qué nos dice nuestro sistema hoy día de calidad de la educación? El sistema de aseguramiento de la calidad de la educación ordena las escuelas de acuerdo a puntaje en escuelas insuficientes, de mal desempeño, de buen desempeño autónomas. ¿Y para quiénes son las escuelas de buen desempeño autónomas? Estas aseguran la primacía de los más aptos, los superiores, en las escuelas de excelencia especialmente diseñadas para ellos. Escuelas particulares pagadas, por ejemplo, Instituto Nacional, por ejemplo, y para constituir también espacios de relegación para los menos aptos, los que van quedando atrás, los que pertenecen a las escuelas insuficientes, que tienen mal rendimiento y mal desempeño y por lo tanto están destinadas a cerrarse, ministro. Están destinadas a desaparecer. Y para ordenar de peores a mejores, la educación ha quedado reducida a la transmisión de un manual de instrucciones para que los alumnos más capacitados, de acuerdo a la selección natural o selección social, neodarwinismo, sean los que triunfen en las pruebas estandarizadas CIMSE, PSU, PISA, etc. Y con ello también sean capaces de triunfar en el mercado del trabajo en el futuro. El paradigma, ministras y ministros, sigue siendo el mismo: llegar a la cúspide de la cadena evolutiva. En la educación el paradigma es el éxito y el rendimiento, y no hay lugar para nada más. Para una educación, y yo quisiera en esto mostrar una imagen, que a lo mejor, no sé si la ven, chiquillos, acá arriba está el hombre. Para la cámara, un poquito más abajo. Abajo, ahí. Aquí arriba está el hombre, debajo está la ballena junto con la mujer. Después el chancho, el perro, la vaca, el pez, la gallina, el ratón, etc. Así se ordena el mundo. El hombre siempre está en la cúspide. Y yo quisiera mostrar también otras imágenes. Consulté algunos, puse evolución en internet. Ahí. La evolución. Todos hombres. La mujer no evolucionó. Aquí efectivamente la mujer está ausente incluso del proceso evolutivo, o sea, no existimos, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho la educación sexista. La educación sexista obviamente ha generado la invisibilización de la mujer en todos los aspectos, ¿verdad? Ha eliminado a la mujer de la historia. Prácticamente no existe la mujer en la historia y la historia ha estado hecha por hombres y para hombres. Obviamente, para una educación no sexista, sin duda tenemos que modificar los contenidos de los libros de texto, generar los protocolos de acoso, develar y eliminar el currículum oculto y visibilizar a miles de mujeres que la historia ha vuelto invisible. En el proceso evolutivo, efectivamente, ni siquiera existimos, pero no existimos tampoco en la historia. Ni en la prehistoria, ni en la historia hemos existido. Está claro que tenemos que cambiar la forma de relacionarnos, pero para tener una educación no sexista, no de dominio de un sexo sobre esto, sobre el otro, es necesario cambiar precisamente los paradigmas de dominación sobre los que hemos construido la sociedad y por ende la educación al servicio de la eternización de la dominación.
Y nuestro sistema educativo, ministro, y esto es importante porque a veces es difícil de entender, se ha instituido sobre una lógica de dominación. La competencia que venimos repitiendo majaderamente hace mucho rato, los puntajes CIMSE, las competencias entre las escuelas, la selección que ha hecho de este sistema un sistema único en el mundo, ¿no? Y que efectivamente ha convertido la educación en una de las educaciones más segregadas del mundo, ¿ya? Tiene que ver con esto. Está construida sobre la base de un discurso de dominación. Si no logramos cambiar eso, ¿ya? Aunque cambiemos los contenidos de texto, no vamos a lograr hacer los cambios profundos que requiere esta sociedad. Yo creo que esto es sumamente importante, ministras y ministros, ¿ya? Si cambiar la educación, dice Naranjo, para cambiar el mundo. Si no cambiamos la estructura en la que se basa, en la que se ha construido la educación, si no entendemos que esta estructura se ha construido en una lógica de dominación, no vamos a lograr tener un país con mayor igualdad, no vamos a lograr tener una educación donde el sexismo desaparezca, porque el sexismo es parte de esta lógica de dominación. Y eso es lo que tenemos que derribar. Ese es el llamado. Importante que estén la ministra, dos ministras mujeres, ¿no? Ministra Pla, ministra María José, ¿no? que es María José Castro, la subsecretaria. Yo creo que estamos empezando recién a entender la gran tarea que tenemos que hacer. Y ministro, yo sé que usted ha sido apuntado con el dedo por decir que existen pequeñas humillaciones. Efectivamente no existen pequeñas humillaciones, pero yo tampoco lo voy a condenar, porque parte de la lógica de dominación es que efectivamente no nos damos cuenta. Bourdieu dice que uno de los sociólogos que más ha investigado este tema, sociólogo hombre que más ha investigado este tema y tiene un libro maravilloso que se llama La dominación masculina, dice lamentablemente el dominador interpreta el mundo, el dominado interpreta el mundo con los ojos del dominador. Y muchas veces, incluso las mujeres reproducimos parte de esta lógica de dominación. Y para romper con esto, efectivamente, hay que cambiar las conciencias. Y la educación tiene un rol fundamental en este proceso del cambio de conciencia. Si no logramos que la educación se transforme realmente y dejamos el CIMSE, si dejamos atrás la selección, si no dejamos atrás la competencia, efectivamente no vamos a lograr el propósito que la sociedad hoy día declara que quiere, una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa, ¿no? Y mucho más respetuosa de las diferencias. Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, ministras y ministros, por escuchar. Muchas gracias, diputada Cristina Girardi. Antes de ofrecer las palabras, primero saludar a quienes nos acompañan en la galería. Bienvenidos al Congreso, bienvenidas al Congreso. Y también informarles que hay en paralelo 6 comisiones funcionando. Por lo tanto, a lo menos cada comisión tiene 13 parlamentarias y parlamentarios. Es por eso que muchos y muchas van a estar en las comisiones y no en la sala en este momento. Es importante que quede constancia que muchos están trabajando y muchas parlamentarias están trabajando en las comisiones en este momento. A continuación tiene la palabra el diputado Melero. Patricio Melero tiene la palabra, diputado. Espérese, que aquí tenemos que activar ahí. Gracias, señora presidenta. Bueno, saludar en forma muy especial a la ministra de la Mujer y de Equidad de Género, Isabel Pla, al ministro de Educación, don Gerardo Varela, a las subsecretarias presentes y partir con una reflexión, probablemente una sesión de esta naturaleza planteada hace un año atrás o 2 años atrás no habría concitado la atención y la importancia que tiene. Y es la más clara demostración que el tema de la mujer, la inequidad, las brechas o los malos tratos y otros temas culturales
han ido creciendo en nuestro país y cobrando la importancia que requiere y que merece. Bien decía el presidente Sebastián Piñera el día 23 de mayo, al dar a conocer la agenda de equidad, que, comillas, hacen muy bien las mujeres en luchar por una causa justa y noble, que no es solo la causa de las mujeres, sino que también es la causa de todos los hombres y mujeres de buena voluntad y comprometidos con un Chile más libre, más justo, más próspero y más solidario. No es menor, señor presidente, que hoy día estemos iniciando esta sesión con una reforma constitucional que se aprobó en un tiempo récord en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y que básicamente lo que hizo esa reforma constitucional, que espero que se apruebe con igual celeridad, fue modificar el inciso 5 y el artículo 1 de la Constitución con el fin de establecer que es deber del Estado el promover la igualdad de derechos y dignidad para mujeres y hombres y obliga a terminar con las discriminaciones arbitrarias. Se le ha querido dar rango constitucional y, por consiguiente, un derecho del mayor rango legal al tema de la dignidad de las mujeres y de los hombres y a terminar con las discriminaciones. Lo hacemos también con una contundente agenda legislativa que compromete muchos proyectos de ley que esta Cámara va a tener que ver, y lo vemos también en el marco de las manifestaciones en las calles y en distintos lugares de todas las regiones del país. Señor presidente, creo que lo que corresponde a esta altura que un Parlamento como este reflexione cómo pasamos de la denuncia, de la protesta, de las exigencias de derechos, a políticas públicas, a acciones concretas, a protocolos adecuados en las universidades, a regulaciones y a buscar el cambio cultural necesario para que esto no quede solo en la retórica y en la denuncia, sino que también como país avancemos en acciones concretas. La verdad es que tenemos urgencias legislativas que van a dar cuenta de aquello. Son muchos los temas que abordar, pero por ser parte de la Comisión de Trabajo, quisiera por su intermedio requerir de la señora ministra de la Mujer algunas reflexiones sobre el tema mujer y trabajo. ¿Cómo disminuimos la brecha salarial entre mujeres y hombres? ¿Cómo, al mirar las encuestas que se han realizado de qué es lo que necesitan las mujeres para incorporarse al mundo del trabajo, la primera inquietud, con un 43% de por qué la mujer no se incorpora al mundo del trabajo, está la necesidad de apoyo en materia de cuidado de niños y niñas. Y creo que el proyecto de ley de Sala Cuna Universal va a ser muy importante en esa materia, y también el señor ministro de Educación podrá avanzarnos cómo se complementa eso con los jardines infantiles. También las mujeres señalan en segundo lugar, por razón de no poder ir a trabajar, la falta de soporte en cuanto al cuidado de adultos dependientes. ¿Cuántas mujeres dejan hoy día de poder ir a trabajar porque tienen que cuidar a sus madres o porque tienen que cuidar a un hijo? Y yo espero que la reforma previsional del Gobierno avance también en esa dirección y podamos innovar por primera vez en Chile de no solamente dar una pensión al adulto mayor, sino que también ayudar al que cuida a ese adulto mayor y facilitar que la mujer pueda participar, porque Chile, digámoslo, está en cifras en torno al 47% de la participación femenina en el mundo laboral. Estamos debajo de las cifras de la OCDE, que está en torno al 52%. Y aumentar la participación laboral de las mujeres también mejorar el ingreso del grupo familiar y fortalecer a la familia. También otro problema que tienen las mujeres para poder incorporarse al mundo del trabajo es la necesidad de quehaceres y cuidados del hogar. No nos hemos avanzado lo suficiente para compartir esa función también con los hombres o con el resto de la familia. Un 15% de las mujeres dice: yo no puedo ir a trabajar porque tengo que preocuparme de las tareas del hogar. Y yo digo, ¿desde cuándo que las tareas del hogar son exclusivas y excluyentes de las mujeres y no pueden participar también los hombres o los hijos u otros que pueden colaborar en esa función? Y por consiguiente se consagra además una brecha salarial. Y el problema que existe es que la distancia entre los salarios de una mujer están a una distancia tal que efectivamente son muy grandes respecto a lo que a ella se les paga
y mayor es la brecha según el segmento educacional. No quiero, en fin, extenderme en las cifras, pero es evidente que las mujeres con mayor educación tienen más oportunidades laborales que las mujeres con menor educación en esta materia. Creo, señora presidenta, para no agotar el tiempo de mi bancada, que el tema de mujer y trabajo, mujer joven, estudiante y trabajo. Acabamos de aprobar, honorable Cámara, esta semana el proyecto de ley que crea un estatuto laboral especial para mujeres y jóvenes estudiantes. Chiquillas estudiantes entre 18 y 28 años van a tener hoy día en el Código del Trabajo un tratamiento especial y distinto para ser contratadas y compatibilizar de mejor forma el estudio con el trabajo. Me parece que esa es otra forma de ir mejorando también la participación laboral de la mujer. No quiero alargarme más, quisiera plantear estas inquietudes y ver dentro del programa de equidad de género que el Gobierno ha establecido las medidas que vamos a poder desarrollar en esta tarea. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Catalina del Real. Ahí, déjalo ahí. Gracias, presidenta. Presidenta, qué importante es que hoy se visualice y se tome conciencia sobre los problemas y discriminaciones que sufren día a día las mujeres. La pobreza más dura hoy día la viven mujeres solas, con hijos, que ni siquiera tienen quien los cuide para poder salir a trabajar. Además de eso, hasta hace un par de años, pensar en situaciones de acoso o de abuso sexual al interior de las universidades era visto como un hecho aislado o como un simple rumor de pasillo. Sin embargo, desde el 2016 se han ido conociendo muchos casos que van desde la divulgación de fotografías sin consentimiento en grupos de WhatsApp, comentarios sexuales de profesores o ayudantes e incluso violaciones en fiestas universitarias. Esto se ha visto acrecentado por todo el tema tecnológico y de Facebook y el bullying cibernético. Ya en 2016, 10 universidades chilenas registraron, según distintos informes, al menos unas 228 denuncias de acoso y abuso sexual. Según los registros, las estudiantes de la Universidad de Santiago fueron las que más denunciaron, con 80 casos, seguido de la Universidad de Chile con 40 casos, la Alberto Hurtado con 38, la Santa María 23, la Católica con 15 y la de Valparaíso con 10. Hechos realmente preocupantes. A esto le sumamos, además, todo lo que ha pasado con los femicidios en Chile. El año 2017, un total de 44 femicidios en el país en 2017, 10 casos más que el 2016. Señora presidenta, estos hechos no pueden seguir ocurriendo y como parlamentarios debemos hacernos cargo. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. A continuación tiene la palabra la diputada Maite Orsini. Hay que esperar un poquito porque parpadea y enseguida se prende. Señora presidenta, a las estudiantes movilizadas les ha costado mucho conseguir sus permisos hoy día para poder ejercer un derecho democrático básico, marchar y decir basta de violencia. Se les ha dicho que no deben interrumpir el curso normal de la ciudad. Y justamente a propósito de aquello, es que quiero hablarle, por su intermedio, presidenta, a mis colegas, sobre cuál es la normalidad no de una ciudad, sino de una sociedad. Me imagino que estaremos de acuerdo en que la naturalización del machismo y sus violencias no es la normalidad a la que aspiramos, ni menos la cultura de discriminación que afecta a minorías e incluso, como es en el caso de las mujeres, a mayorías. Una sociedad en donde hay personas que deciden no tener hijos no debiese avergonzarnos. De hecho, esa decisión no es otra cosa que el ejercicio de la libertad de cada hombre o mujer. En cambio, la sociedad que sí debe avergonzarnos es aquella en donde su normalidad incluye el acoso y el abuso. Aquella
que no puede detener los femicidios. Aquella que tiene a ministros hablando de pequeñas humillaciones y a presidentes preocupados de si usted, presidenta, una mujer intelectual y empoderada, se ve linda o no. En efecto, el machismo, hoy, y lo digo con tristeza, parece ser normal. Sin embargo, también es cierto que no hay un mejor momento en la historia para dar un giro feminista. Y digo feminista, sin ningún pudor. Digo esa palabra que no fue mencionada en la cuenta pública y que un senador quiso equipararla al machismo y que tuvo que ser corregido en vivo por una presidenta, o sea, por una periodista, perdón. Digo feminismo para hablar de algo que también es fundamental para cualquier democracia: igualdad de derechos. ¿Cómo lograr eso? Es urgente un plan nacional de educación no sexista, porque no se trata de moderar el machismo, sino de combatirlo estructuralmente, con un acto de cariño y de justicia. Se trata de aspirar a que la normalidad del Chile del futuro sean niñas y niños feministas que crean y crezcan. Gracias, diputada. A continuación, tiene la palabra, disculpen un segundo, el diputado Karim Bianchi. Diputado, tiene la palabra. Ahí. Muchas gracias, presidenta. Concordar con las personas que me han antecedido en dos puntos fundamentales, que yo creo que uno es la educación, un tema cultural que hoy día debe sin duda transformarse en una idiosincrasia que tenemos quizás como latinos o como pueblo equivocada. Pero esa equivocación, y también tengo un cierto temor de ese concepto, como decía la diputada anteriormente, de ese error conceptual que se quiere generar, o esta especie de lucha de sexos hoy día, que se quiere quizás menospreciar lo que se está haciendo, pensando que hoy día hay una guerra entre hombres y mujeres y que el espacio que gane una va a ser a costa del que pierde el otro. Y señales como lo que se dio, por ejemplo, en el tema que se anunciaba de ISAPRE, es erróneo porque justamente contribuye a aquello, a que hoy día se piense que el feminismo se va a dar a costa del hombre. Entonces, acá tenemos que generar un camino en común. Yo siento que hoy día esto no es un tema netamente de las mujeres. Lo conversaba con mi colega Pepe, que justamente hoy día el hecho de que nosotros tomemos también un rol que ha tomado la mujer, para nosotros también nos hace feliz el poder involucrarnos en la crianza de los hijos, en labores que hoy día quizás estaban desplazadas hacia la mujer, también es importante para nosotros en este cambio cultural. Y por eso que hay que hoy día centrarnos en este concepto que tenemos del feminismo, que no es a costa del hombre, sino que partir de una base de igualdad de oportunidades, y también viendo que la sociedad hoy día es diversa. A mí me encanta ver cómo en los liceos, en los colegios, los niños tienen otra concepción que no tenemos quizás los más adultos hoy día, de respetar al otro, ya sea por su condición sexual, ya sea por su condición racial. Creo que tenemos que propender a eso, a una sociedad que hoy día respete todos los puntos de vista, toda la diversidad, y siento que en eso tenemos que avanzar para tener una sociedad más justa. Pero sin duda que hay temas pendientes, como por ejemplo la educación. Es impresentable que en los tiempos de hoy se sigan viendo colegios de hombres o de mujeres. Creo que eso de allí parte una base equivocada, errónea de lo que construimos hacia futuro en una sociedad que tiene que ser en hombres y mujeres, entendiendo que somos muy diversos y que bueno que exista esa diversidad, porque en esa diversidad se construye también un mejor porvenir. Pero hay un tema que quizás no se ha abordado con tanta fuerza y que hoy día estas luchas sociales de mujeres que tienen la condición para expresarlo, hay mujeres que no la tienen. Y en eso, ministra, yo le pido en la mujer del campo, en la mujer vulnerada, en la mujer que no tiene la condición quizás de tener una vivienda después por temor, o en la mujer que no es capaz de rehabilitarse o que siente que hoy día esa condición es merecida. Allí tenemos que hacer el cambio cultural de introducirnos donde hoy día la mujer no tiene el espacio, sobre todo por un tema cultural. Yo allí pido el mayor esfuerzo. Muchas gracias, diputado, por sus palabras. A continuación tiene la palabra la diputada Camila Vallejo.
Gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los parlamentarios que están en la sala, a la ministra, al ministro, a las subsecretarias y obviamente también a quienes nos acompañan en las galerías. Quiero partir citando unas frases. Abro comillas: las desigualdades entre los hombres y las mujeres son tan arbitrarias como las referidas al rango, la clase o los privilegios, todas aquellas que el racionalismo ilustrado había criticado e identificado. Lamento que las mujeres sean sistemáticamente degradadas al recibir las atenciones insignificantes que los hombres consideran varonil otorgar al sexo opuesto, cuando en realidad apoyan insultantemente su propia superioridad y dominación. Cierro comillas. Estas palabras las dijo Mary Wollstonecraft en el año 1792, presidenta, hace más de 220 años, más de 2 siglos atrás. El feminismo, los movimientos que estamos viendo hoy en día no son una moda ni algo nuevo. No es un nuevo 2011 ni la repetición de otros movimientos. Son movimientos sociales y políticos que tienen fuerza por sí mismos, porque son las mujeres las que durante toda su vida y durante siglos han tenido que soportar las distintas formas de opresión, de violencia y de dominación. Hoy día no estamos acá solamente para discutir sobre protocolos de acoso. Lo que se exige es que las mujeres y niñas del mañana no tengan que volver a sufrir lo mismo que las que hemos sufrido hasta el día de hoy. Para que resolvamos cómo implementar realmente una educación no sexista, para que eduquemos desde el Ministerio de Educación, desde las políticas públicas y, por cierto, también eduquemos cuando hacemos discursos ante la prensa y en esta misma sala, Presidenta. ¿Cuántas mujeres de acá o hombres en el colegio recibimos como misión la historia política de Gabriela Mistral? ¿Cuántas veces omitió Julieta Kirkwood? ¿Cuántas veces omitió esta misma mujer feminista que vivió hace más de 2 siglos? Y por otro lado nos decían que las mujeres habíamos salido de una costilla. La educación marca las identidades, las formas de pensar, las estructuras de pensamiento y cómo nos relacionamos unos con los otros. Por lo tanto, Presidenta, lo que necesitamos son compromisos claros y concretos para promover una educación no sexista, para que las futuras generaciones no tengan que vivir las distintas formas de violencia, de opresión, de denigración, de acoso, de persecución que han vivido hasta el día de hoy y durante siglos miles de compatriotas y de mujeres a nivel mundial. Pero también significa, Presidenta, por su intermedio al ministro, entender que las mujeres son diversas y que la no discriminación es una bandera de lucha del movimiento feminista, y eso involucra también a las mujeres trans, a la diversidad sexual, a las mujeres de clase que han vivido bajo la explotación durante siglos también. Entender que el feminismo busca no solamente que haya más mujeres en los directorios de empresas, sino que esas mujeres no vengan a explotar a otras mujeres trabajadoras. Eso es educación no sexista, esa es la reivindicación del movimiento feminista. Muchas gracias, diputada. A continuación tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal. Gracias, Presidenta. Partir esta intervención agradeciendo a mis compañeras de partido, a Andrea, a Carola, a Cristina, que han sido capaces de darme estos minutos a nombre de nuestra bancada PPD y, por cierto, de nuestros compañeros. Decirlo y agradecer también al Movimiento Ciudadano Hoy Día en la Calle, que marca un antes y un después del trato que se ha dado incluso en este Congreso a las mujeres, hoy día en la calle. Muchas dirigentes estudiantiles, muchas mujeres de diversas realidades y territorios del país han sido capaces de poner, incluso sobre las demandas que hace algunos años veíamos en gratuidad en educación, el tema del buen trato, del respeto, de la igualdad y, por supuesto, los protocolos dentro de nuestras propias universidades. Implica aquello que nosotros también generemos un cambio a través de esta Cámara. No es posible, como se lo decíamos hace algunos días a nuestra ministra encargada de la mujer aquí presente, que el Ministerio de la Mujer no se conforme y no sea hoy día uno de los ministerios más importantes, con voluntad, con gestión, con recursos que deben acompañar el cambio no solo de mirada, sino la visibilidad que hoy día la mujer debe tener en el futuro del país. Creemos relevante recordarnos que aquí hay una frase muy connotada de una dirigente estudiantil que dijo: preferimos tomarnos la universidad, pelear, luchar por el cambio, que pasar toda nuestra vida universitaria con miedo.
esto grafica particularmente no solo el temor de nuestras compañeras y quienes hemos pasado también por instituciones de educación superior y hemos sufrido acoso, sino también por aquellas miles de mujeres que hoy son el destino de la violencia terrorista, política, la violencia social, económica, pero particularmente de género que sufren la mayoría de las mujeres en el mundo. Y las cifras no son menores, querida Presidenta, estimados colegas. El 60% de la población del mundo de mujeres vive en la pobreza. Menos del 16% representan el poder político, sin perjuicio que en los últimos tiempos más de 1.700 millones de personas en el mundo son liderados por grandes líderes mujeres y entre esas vale la pena recordar también a nuestra gran presidenta Michelle Bachelet. Por cierto, que en el Congreso y aquí en especial solo el 22.5% representa el poder femenino y representado aquí en esta Cámara de Diputados. Avanzamos, por cierto, en lo que fue el Ministerio de la Mujer, avanzamos en la ley de cuotas y hemos avanzado también en algunas medidas tan esenciales como el aborto en 3 causales. Pero obviamente que la violencia sistemática, la violencia también en los conflictos armados en el mundo son efectivamente prioritariamente van como objetivo las mujeres. En estos pocos minutos, segundos ya que me quedan, solo señalar que ser mujer hoy día trae aparejado, aparte de la invisibilidad, una fuerza extraordinaria para cambiar la imperfección del mundo y de la sociedad en que estamos hoy día viviendo. Lo que creemos importante y llamamos desde nuestra bancada también, especialmente al ministro de Educación, a que no puede sostenerse un sistema en donde los derechos de la mujer y las garantías que debe tener en un salón de clase, en un salón de escuela, deben supeditarse solamente a una medida administrativa. Los rectores hoy día han sido sujetos, por supuesto, de críticas, pero también y en la historia de la indolencia cuando han escuchado denuncias como ocurrieron en la Universidad de Chile, como han ocurrido en la Universidad Católica, 36 casos el año 2017. Muchas gracias, diputada. A continuación tiene la palabra la diputada Jenny Álvarez. En esta oportunidad, señora Presidenta, quiero hablar de mujeres. Pero quiero hablar de esas mujeres que no salieron a protestar, aquellas mujeres que no hicieron un cartel para reclamar por sus reivindicaciones. Tampoco pudieron marchar con otras mujeres por las calles, exigiendo más justicia y más derechos. Quizás ni siquiera se imaginaron que alguna vez podrían tener una oportunidad para pensar en un Chile con igualdad garantizada de derechos. Hablo de esas mujeres que también fueron protagonistas de lo que hoy vivimos y lo que hoy exigimos. Pero hoy ya no están. Ya no están porque fueron precisamente ellas las que pagaron con su vida esta vergonzosa brecha de injusticia que especialmente en los últimos tiempos se reflejó en nefastas cifras de maltrato y muerte. En los últimos tiempos, digo, porque son con la llegada de la libertad de expresión, solo pudimos conocer cifras de mujeres agredidas, atrevidas algunas de ellas por denunciar y otras que no pudieron porque no alcanzaron, porque debió ser algún familiar que sí denunció su desaparición o muerte. Es en estas mujeres en las que me quiero inspirar hoy. En ellas, las mujeres que no marcharon y no protestan, porque ya no están, pero sí cuentan. Mujeres víctimas de la injusticia y la desigualdad, que se transformaron en cifras y que hoy nosotras no queremos que se mantenga solo en ellas. Chile debe entender que como país tenemos una deuda y no debe caber ninguna duda acerca de las demandas que hoy la lucha de las mujeres levanta. Se trata de vida de mujeres, madres, trabajadoras, chilenas en su mayoría y también inmigrantes, como lo reveló el informe sobre femicidio de todo el 2017, entregado por el Ministerio de la Mujer, y que superó ampliamente la cifra del año anterior. Entonces, como mujer no puedo dejar
No puedo dejar pasar esta oportunidad para volver al principio de esta lucha que antes fue una cifra, luego una demanda y hoy nos tiene peleando por un cambio. Mi homenaje, mi recuerdo y mi respeto a estas mujeres que ya no están, que nunca protestaron, pero que son nuestra causa el día de hoy. He dicho, señora presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada. Le ofrezco la palabra a la diputada Karin Luc. Gracias, presidenta. Bienvenida, ministro y subsecretarias. Hace unos días el presidente Sebastián Piñera no solo presentó un sólido instructivo de 12 puntos sobre equidad de género y realizó un fuerte mea culpa ante la disparidad que ha existido en la sociedad entre hombres y mujeres, sino que en la reciente cuenta pública hizo hincapié en las medidas que se tomarán para, en definitiva, hacerse cargo de esta demanda social. Con esto, el presidente no solo recoge un anhelo que se ha expresado fuerte y claro en las calles, sino que además da cuenta de una mirada de futuro, de real preocupación por emparejar la cancha. Quiero destacar especialmente el derecho universal hacia la cuna, que permitirá a todas las mujeres trabajar con tranquilidad de saber que su hijo está siendo bien atendido. Asimismo, resulta clave reformular el sistema de salud privada para terminar con las diferencias injustificadas de precios de planes de salud que perjudican a nosotras las mujeres y muy especialmente a las que están en edad fértil. Además, es por esto, presidente, que hace unos días presentó un proyecto de ley del cual se dio cuenta hoy en esta sala, que busca fijar una ley de cuotas que garantice la presencia de mujeres en los directores de empresas del Estado. Chile tiene una de las tasas más bajas de participación femenina en el mundo laboral, lo que finalmente se traduce en una situación precaria para muchas mujeres, sumando a que lamentablemente las mujeres no tenemos participación relevante en los cargos de poder y decisión. Nuestra presencia en altos cargos es bajísima y esto contribuye aún más a la invisibilización de las mujeres a la hora de la toma de decisiones. Para los que preguntan, ¿por qué establecer por ley de cuotas los directores de las empresas públicas? La respuesta se encuentra en que todos pudimos comprobar en la última elección parlamentaria que la ley de cuotas tuvo resultados. Y ahora vemos un Congreso mucho más diverso, donde la visión de la mujer se ve reflejada. Esta decisión de terminar con todo tipo de discriminación contra la mujer e incorporar dicha exigencia en las leyes representa un gran avance y una declaración de principio en el sentido de que se buscará la equidad. Sin embargo, no debemos olvidar que en paralelo a estas leyes necesitamos fomentar una mayor participación de las mujeres en carreras científicas y tecnológicas y equiparar las labores del hogar y cuidado de los niños. Las leyes son importantes, pero cada una de nosotros también puede contribuir a que el cambio cultural ocurra. Gracias, presidente. Muy bien. Muchas gracias, diputada. Ofrezco la palabra a la diputada Gael Jomans. Ahí sí. Gracias, presidente. Hoy, con más fuerza, las mujeres hemos dicho basta. Nos cansamos de los abusos a los que constantemente estamos sometidas, pero por sobre todo decimos basta a la mirada impávida de las instituciones que se supone debieran protegernos. Tras semanas de movilizaciones, las estudiantes exigen garantías mínimas para el resguardo de su integridad. Estudiar en un ambiente libre de acoso y abuso sexual es un derecho básico, pero que históricamente ha sido vulnerado. Cuando escuchamos que el compromiso del Gobierno es acompañar a las instituciones educativas para que incorporen en sus reglamentos protocolos de prevención de estas vulneraciones, cabe recordar que desde el año 2012 que la Superintendencia de Educación mandata a las escuelas y liceos a generar sus propios protocolos de convivencia y prevención del abuso sexual. Y, sin embargo, esta política nunca fue implementada con la fuerza requerida, descansando en buenas intenciones, pero sin un eje estructural que condujese a los directivos, docentes y a la comunidad escolar en la identificación de los factores de riesgo que potencian la violencia contra las mujeres y niñas y, por lo tanto, quedaron simplemente en palabras muertas. Ese es el peligro que se corre con dicho compromiso. La demanda de educación no sexista es ese eje transversal, instalado así por el movimiento social, y a pesar de ello no estuvo presente ni en la agenda de mujer del Ejecutivo, ni tampoco en la cuenta pública del presidente.
Y no basta con la creación de comisiones como la anunciada por el Ministerio de Educación. Es necesaria la incorporación de la educación no sexista en las actuales normas que regulan la educación. Y para que no quede en letra muerta, se requiere de financiamiento para su implementación. Y en el caso de las instituciones públicas, ese financiamiento es basal. Porque la educación pública, ministro, hay que fortalecerla. Y para ello no hay que seguir llevándola a la competencia privada. Hoy el feminismo responde con fuerza al avance del fundamentalismo y el neoliberalismo y exige la reposición de derechos, la refundación de la educación, la erradicación de la violencia machista, la total hegemonía del cuerpo y el fin a las arbitrariedades por el solo hecho de ser mujeres. Este es un debate ideológico y político y las feministas lo estamos dando. Por lo mismo, avanzaremos hacia los máximos exigibles en las instituciones educativas, la modificación. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra a la diputada señora Erika Olivera. Señor presidente, sin lugar a dudas, este 8 de marzo pasado no fue como el de años anteriores. A nivel mundial, colectivos feministas de más de 150 países se prepararon para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, a fin de exigir mayores derechos, reclamar la igualdad salarial, pero sobre todo para denunciar la violencia y abuso que nos acecha día a día por el simple hecho de ser mujeres. Ahora bien, como ha señalado Silvia Izaguirre, doctora en filosofía e investigadora del Centro de Estudios Públicos, lo que comenzó con una denuncia de acoso sexual en el ámbito de la televisión y universidad, hoy se ha transformado en una denuncia más profunda sobre inequidad de género que convoca a todos. El feminismo no es en esencia una lucha contra el hombre, sino contra la opresión hacia la mujer. Y me atrevería a agregar la indefensión que padecemos al interior de la sociedad, que se ve expresada en las cientos de banderas de lucha por la reivindicación de nuestros derechos. Por ello, haciendo el símil con lo que fue el movimiento estudiantil, el primer triunfo del movimiento feminista es tenernos a todos hablando del tema e inclusive realizar esta sesión especial, justo en el día donde se han movilizado miles de mujeres a lo largo del país para visibilizar una serie de brechas y desprotección que existe con respecto a los hombres, que muchas veces puede ser subsanado con un proyecto de ley que asegure un trato justo entre hombres y mujeres, pero ciertamente esto va mucho más allá. Se trata de un cambio de la mentalidad en nuestra sociedad, la cual podríamos decir está dando sus primeros pasos con la conformación de los talleres de desconstrucción machista en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Pero aún así, hoy en día se encuentran en toma 21 universidades a lo largo del país, quienes dentro de varios puntos requieren la realización de campañas de sensibilización, formación para docentes, alumnos y administrativos, y modificar las mallas curriculares a fin de encaminarnos hacia una educación no sexista, pero sobre todo la instauración de reglamentos internos con el objeto de hacer frente a aquellos acosadores, abusadores que se encuentran al interior de los establecimientos educacionales. Es así. Aquí en el Congreso se encuentran a lo menos 49 proyectos y uno de ellos referido al acoso callejero. Por eso quiero pedir al Gobierno legislar y también, como mencionó el Presidente de la República en su cuenta pública, para avanzar hacia una mayor igualdad de salario entre hombres y mujeres. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra al diputado don Marcelo Díaz. Gracias, presidente. Mire, yo he decidido intervenir en este debate porque una vez escuché una frase que decía que el machismo es milenario y el feminismo tiene décadas. Y yo creo que es bastante cierto. Y hoy día algunos tildan lo que está ocurriendo en nuestra sociedad como una moda. Y yo más bien creo que es una oportunidad de un cambio profundo, real, que no es solamente normativo, que duda cabe, es importante, tiene que ser normativo, tiene que ser legal, tiene que invadir el espacio público, el espacio privado, tiene todas aquellas dimensiones que mencionaba la diputada Camila Vallejo, pero particularmente se trata de un cambio cultural, de desaprender y aprender. Yo en lo personal soy padre de 3 hijas, y escribí otro artículo en que, a partir de la reflexión que uno hace en torno a lo que está ocurriendo,
empieza a pensar qué tipo de sociedad quiere para sus hijos, en este caso para mis hijas. Y uno mira el paisaje y la verdad es que ser mujer hoy día en Chile y en el mundo es tener todo cuesta arriba. Todo cuesta arriba. Y para nosotros es bastante más fácil. Déjeme hacer un comentario personal. Hace algunos días mi mujer publicó una foto de ella en un viaje de vacaciones estos días. Y a alguien se le ocurrió comentar, ah, mira qué bien, se fue de viaje y dejó su guagua sola. Una crítica, porque mi guagua tiene 1 año y unos meses. Seguramente si yo publicara una foto de viaje a nadie le parecería extraordinario. Porque es lo normal. Porque se supone que las mujeres están a cargo del cuidado de los hijos. Y los hombres lo que hacemos es ayudar en la casa. Entonces yo creo que se abrió una ventana de oportunidad para un cambio profundo y real en la sociedad chilena. Y esto no es una lucha entre hombres y mujeres. Es una lucha de hombres y mujeres, de mujeres que lideran un proceso para desarticular una lógica milenaria, machista, patriarcal, que ha sojuzgado a más de la mitad de la población de la humanidad. Yo quisiera, lo digo en ese artículo, llegar a tener algún día el honor de poder decirme feminista y de poder sumarme a esta causa, porque espero, insisto, que mis hijas vivan en una sociedad donde la igualdad de derechos sea real, donde la igualdad de dignidad sea real, donde sean respetadas y valoradas en su propio mérito, como corresponde en una sociedad que uno aspira a sea justa. Creo que esa es y sin duda, y con esto termino, y sin duda la educación es clave, porque desde ahí proviene la perpetuación de la lógica machista que, insisto, ha pisoteado a más de la mitad de la humanidad. Muchas gracias. Gracias, diputado. Voy a ofrecer la palabra a la diputada Araceli Leuquén. Muchas gracias, presidente. Agradecer la presencia y la participación de ambos ministros en el día de hoy, que vienen a abordar en esta sesión especial los temas que nos interesan y muy especialmente los temas de mujer. Es de mi interés exponer ante esta honorable Cámara el valor de la diversidad, donde la tolerancia y el respeto por la diferencia de visiones y opiniones debe convocarnos a representar distintas miradas. Disculpe, diputada, agradeceré a las personas, por favor, señorita, por favor, si no evitan eso, voy a tener que proceder a pedirle que se retiran de la tribuna. Por favor, vamos a escuchar a la diputada, por favor. Que el respeto hacia las mujeres diputada, le pido disculpas, diputada, le ofrezco de nuevo la palabra. Muchas gracias por el respeto de las mujeres hacia las mujeres. Soy una mujer de centro derecha, de región extrema, de origen étnico. No me siento feminista, me siento mujer. Y como todas las mujeres de Chile que buscamos el camino de la equidad en los distintos ámbitos en que nos desenvolvemos, apelamos a que disminuyan nuestras reconocidas brechas salariales, previsionales, sociales y tantas otras que son desigualdades en las que aún debemos avanzar. Los temas de mujer no son propiedad de la izquierda ni de ningún sector político. Son realidades transversales que nos afectan a todas, niñas, jóvenes, adultos mayores, mujeres de centro, derecha, izquierda, de Santiago del Sur y del Norte. ¿Qué sector político podría justificar el abuso de poder o la superioridad entre hombres y mujeres? No puede pasar en las universidades, no puede pasar en la casa, en el trabajo, en la política, en ningún lugar. Este gobierno, el gobierno del presidente Piñera, ha sabido leer esta realidad y enfrentar con mirada de Estado las correcciones que debemos hacer para una mejor convivencia entre hombres y mujeres.
Lamento que una causa tan válida, común y transversal sea utilizada por sectores políticos populistas para lograr un objetivo por el cual salir a la calle y hacer oposición. No le hace bien a Chile vivir en una sociedad polarizada que no contribuye a la unidad nacional que debemos construir. Creo en equidad de derechos entre hombres y mujeres, no así en la igualdad, porque creo en una sociedad de deberes y derechos, donde el mérito de las personas sea el que prime más allá de su condición de hombre o mujer. Valoro que la agenda mujer visibilice nuestra realidad, lo que no sucede. Muchas gracias, diputada. Ofrezco la palabra a la diputada Marcela Sabat. Ahí sí. Gracias, presidente. Quiero saludar a los parlamentarios acá, a la ministra, a los ministros presentes. Agradecer esta sesión especial. Agradecer también a las miles de mujeres que han dado su lucha en la historia, que si no hubiera sido porque ellas supieron sobrellevar las humillaciones y las injusticias, quizás nosotras, las mujeres diputadas, no podríamos estar en este Congreso. También quiero agradecer a las feministas, quiero agradecer a las marchas, quiero agradecer porque ellas hoy día han puesto este tema en el debate. Quiero agradecerles porque siento que ya era hora, porque siento que ya tenemos que decir basta. Somos muchas las mujeres que somos de derecha y somos feministas, y tampoco tenemos pudor en decirlo. Y lo digo quizás desde un sector que le cuesta comprenderlo cuando hablo de feminismo, porque el concepto quizás no está bien entendido por ellos. Pero les pido que lo hagan desde la lucha que hemos dado también históricamente, desde la lucha por la igualdad de derechos, de oportunidades, de libertades y de dignidades. Una lucha que hoy día se concreta en una reforma a la Constitución. Yo agradezco eso, ministra, por su intermedio, presidente. Agradezco que la reforma se haga hoy día en este gobierno. Pero sé que en este contexto nos encontramos hoy día, sé que el cambio es mucho más profundo. Entiendo que esto no se agota en una batería normativa. Entiendo que esto no se agota en la modificación de protocolos. Entiendo que este movimiento ha ayudado a que el cambio sea mucho más profundo, a que tenemos que cambiar el porcentaje que hoy día representamos a los chilenos, siendo el más del 51% de la población, hoy día no alcanzamos el 23% en representación hoy día en el Congreso. Incluso países arábicos de alguna otra manera nos sobrellevan ese porcentaje. Yo de verdad agradezco a todas las mujeres que desde su hogar hoy día también son feministas y luchan por una igualdad de derechos en el trabajo, luchan para poder saltar esta brecha que hoy día lamentablemente en términos salariales es continuo. Y voy a seguir en esta lucha feminista, presidente. Siento que esto tiene que ver mucho más allá de lo que se ha querido instalar respecto de que si esto es de derecha o de izquierda. Yo creo que somos las mujeres hoy día las que tenemos un gran espacio y agradezco, insisto, a mi gobierno que haya puesto la agenda mujer como prioridad en este periodo. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Le voy a ofrecer de inmediato, le quiero solicitar algo a la tribuna. Hay una norma que impide la aparición de aquellos letreros. Hay algunos particulares que están personalizados. Le agradecería que tuvieran a bien para un buen desarrollo que lo sacamos porque así fue el trato en la mañana y espero que ustedes lo entiendan. Voy a ofrecer de inmediato la palabra al diputado Luciano Cruz Coque. Pucha, chiquilla, escúcheme primero, después me pifian.
En primer término, quiero agradecer, presidente, a través suyo la presencia de la ministra Pla, del ministro Varela, de la subsecretaria. Nosotros no contamos con una representante femenina en nuestra bancada de diputados, así que voy a inmerecidamente tomar la palabra porque me parece que esta es una causa justa, es una causa que nosotros debemos defender y no debemos defender desde la tribuna de los hombres, la debemos defender porque efectivamente hay una postergación enorme en la mujer, en todo ámbito, en el ámbito laboral, en el ámbito de las labores que la sociedad cree que son aquellas que le corresponden a la mujer. En mi caso particular, quiero señalar, yo vengo de una familia de mujeres fuertes, mujeres choras y nada de sumisas. No sé si el entorno ha cooperado precisamente para que el desarrollo de ese carácter y esa voluntad las haya hecho, por ejemplo, fundar la primera revista femenina que hubo en el país, aquí en esta misma ciudad de Valparaíso, el año 1891, que cubrió la guerra con reportajes políticos, con reporteras mujeres, con personas, mujeres, que sacaron adelante labores que se supone que en esa época no eran labores que supuestamente y entre comillas correspondían a su sexo. Por tanto, yo descreo de esa mirada que ve a las mujeres como un sexo débil, como una persona que debe estar abandonada exclusivamente a una labor doméstica o sencillamente al servicio de labores familiares o labores tal vez de menor importancia en lo familiar. Yo aquí quiero rendir un homenaje y poner también muy presente la posición de Evópoli en términos de que nosotros queremos potenciar la presencia femenina en nuestra sociedad de la misma forma que lo están haciendo hoy día los movimientos sociales. Me parece que es una causa valorable, que es una causa justa, que es una bandera que nosotros tenemos que tomar. Cuando conformamos equipos e integramos mujeres o las mujeres forman parte de de manera mayoritaria, en general son lugares donde hay mayor convivencia, donde hay una mirada más comprensiva y más general acerca de los distintos asuntos. Me ha tocado vivirlo en particular y por tanto quiero rendir un homenaje a las miles de mujeres que no solamente se desviven por su familia, por sus hijos, sino que también demuestran su valía profesional, como la ministra y como las subsecretarias que tenemos acá, como las diputadas que nos acompañan aquí, y decirles que en esta lucha, porque las mujeres tengan más y mejores derechos y sean respetadas en la sociedad, contarán de manera muy entusiasta con esta bancada de parlamentarios de Evópoli. Chiquillas, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Ofrezco a continuación la palabra a la diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. Las movilizaciones han puesto al feminismo al centro de la construcción de una nueva educación. A partir de la rebelión de estudiantes ante los acosos y los abusos, que son la expresión más violenta que vivimos las mujeres, se ha abierto la posibilidad de avanzar hacia una educación no sexista. Con la movilización se ha abierto la posibilidad de estar discutiendo aquí. ¿En qué se expresa la educación no sexista? En la presencia de los intereses, los saberes, las experiencias de las mujeres en los programas de estudio, en los textos y en las mallas curriculares, en educación sexual integral, en igualdad en la contratación de trabajadores y trabajadoras de la educación. La educación feminista implica una redistribución del poder y la riqueza, una profunda democratización de nuestras instituciones para que no se reproduzcan desigualdades ni estereotipos. Como señala Sandra Palestro, los textos ya no soportan más recuadros y apartados para agregar a las mujeres. Lo que se requiere es reinterpretar las ciencias, reinterpretar la historia, y la educación sexista nos abre esa posibilidad, sin androcentrismo ni heteronorma. Señor ministro, por su intermedio, presidente, el Ministerio de Educación no ha sido capaz de poner la educación no sexista en la agenda. Para abrir dicha posibilidad, invito a que escuchemos las demandas de las estudiantes
aquí presentes, varias en la gradería, de las profesoras y trabajadoras movilizadas, reabramos la reforma educacional y pongamos la política a disposición de la sociedad. Así realmente nos estaremos haciendo cargo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Ofrezco la palabra a la diputada señora Alejandra Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Agradecer a mis colegas de la bancada regionalista Verde y Social Independiente que me cedieron todo el tiempo para poder dirigirme a ustedes. Déjenme hacer la crítica a nosotros, aquí al Congreso. A nosotros déjenme, no irnos para afuera, sino aquí mismo. Cuando se hizo el Congreso Nacional aquí, nadie nos cree, pero no habían baños para mujeres. No habían baños para mujeres, eran solo baños para los varones. No habían baños. Me acuerdo el relato, Mariana Antonieta sabe en eso. ¿Saben ustedes que recibíamos, y muchos de los varones que están aquí de ese tiempo no se daban cuenta, pero siempre habían como burlas, o siempre habían bromas en doble sentido, y siempre habían, y cuáles son las comisiones que nosotros teníamos, eran las comisiones de desecho, eran las comisiones que quedaban. No, si tú tienes que ir a familia, ese es el lugar donde te toca a ti estar, no era otro. Aquellas que queríamos ir a obras públicas, aquellas que queríamos ir a agricultura, aquellas que queríamos ir a vivienda, a la construcción, aquellas que querían ir a Constitución o Hacienda, era prohibitivo. Y uno me mira con cara extraña, pero era así. Y era una lucha constante con el jefe de bancada para poder hacerlo. Pero si nos vamos hoy día, ustedes han mirado, ustedes revisaron el reglamento de esta corporación. No existimos en el reglamento de esta corporación. No estamos en el reglamento de la corporación. Ustedes han visto el último resolución del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. No estamos en esa resolución tampoco. No estamos. Entonces yo creo que lo que tenemos, y con esa sonrisa media sarcástica que tienen algunos, así como, es cierto, no estamos las mujeres. Ojalá, presidente, por su intermedio, empecemos por hacer los cambios aquí y ahora. Diputada. Ofrezco la palabra a la diputada Joana Pérez. Buenas tardes. Agradecer a nuestras mujeres, agradecer a las estudiantes que están acá, agradecerles por la lucha, por su valentía y por su disposición. Y agradecerle también a las diputadas y a los diputados que están presentes en este momento. Hoy nos encontramos viviendo un nuevo proceso de movilizaciones de las mujeres chilenas. Llevamos muchos años marchando por el reconocimiento y respeto de nuestros derechos. El 8 de marzo, Naciones Unidas estableció el Día Internacional de la Mujer con ocasión del condenable episodio laboral que en el año 1857 costó la vida a numerosas trabajadoras textiles que se encontraban ejerciendo un empleo en paupérrimas condiciones. Estos hechos no fueron aislados y la demanda por los derechos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no ha acabado. Nuestro país ha avanzado. ¿Cómo no recordar que fue recién en 1952 donde la mujer votó por primera vez en una elección presidencial? Antes no teníamos este derecho al ejercicio electoral. Por supuesto, esta fuerza social que exigió y movilizó los cambios políticos no concluyó allí. Hemos avanzado, pero no hemos terminado. Hoy logramos ley de cuotas en cargos políticos. Se ha promovido la paridad de los cargos. Sin embargo, las mujeres, cuando miramos a nuestro alrededor en altos cargos laborales, sabemos que falta mucho por hacer en este terreno. Por ejemplo, de las 56 universidades, solo tenemos 3 rectoras. En Aysén, en las Américas y en Aconcagua. Valoramos que uno de los primeros proyectos de la ley de la presidenta Michelle Bachelet haya sido la creación del actual Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y esperamos con ansias aquel futuro en donde solo sea el Ministerio de Equidad de Género, ya que será ese momento aquel que implique que logremos derribar
todas esas brechas que desfavorecen a la mujer. Valoramos la ley de foro maternal e instalamos la consecución de igualdad en esta materia para evitar que la mujer en edad fértil sea desfavorecida al momento de buscar una oportunidad laboral. Valoramos la ley de cuidado personal y los avances en materia de corresponsabilidad y cuidado compartido de los hijos. Valoramos el reconocimiento de 3 causales del aborto y su acompañamiento que dicen relación con un sufrimiento al que el Estado no podía quedar ajeno. Y valoramos, por supuesto, que la agenda de género que venía trabajándose en el periodo anterior no haya quedado en el olvido y sea hoy día continuado con el actual gobierno. Porque aquí no deben haber mezquindades políticas, porque aquí esto no es ni derecha ni de izquierda, es de las mujeres, que deben responder, ¿cierto?, a aquellas demandas sociales. Sabemos, tal como lo ha dispuesto la Organización de los Estados Americanos y PROPEN de Naciones Unidas, que deben integrarse sistemáticamente la perspectiva de género, formular políticas públicas, estrategias y propuestas para promover los derechos humanos de la mujer tanto en esfera pública como privada, que permita una participación plena e igualitaria en todos los aspectos, tanto económicos, laborales, sociales, políticos y culturales. Las mujeres hoy nos exigen y debemos responder a un problema cultural, a derribar machismos infundados y a los gérmenes de violencia que se cultivan en nuestra sociedad. Sin duda alguna, el abuso sexual, los acosos sexuales son resabios que deben derribarse. Y es nuestro rol hacernos cargo en cuanto a las competencias que se nos ha entregado. En ello, si bien valoramos los avances en materia de tipificación de delitos sexuales, donde son las niñas y mujeres las más expuestas a este tipo de delitos, debemos relevar lo que hoy nos convoca. La ley de acoso sexual laboral no es una respuesta suficiente. La realidad es más amplia que la legislación vigente. Es por ello que escuchamos las demandas y los diputados demócratas cristianos presentamos un proyecto que va más allá de lo que hoy se sanciona con el propósito de condenar conductas abusivas en las que se ven expuestas alumnas de los establecimientos educacionales. Así buscamos que se prescriba en nuestra legislación una sanción expresa a este tipo de conductas y que en ocasiones constituyen prácticas sostenidas en el tiempo. Esta moción esperamos todos los diputados, sea recogida por el Gobierno y le ponga urgencia, porque no bastan las sanciones penales, sino que deben establecerse sanciones que impliquen un resguardo inmediato en el ámbito académico en que se encuentran insertos, sin que sea requisito la vinculación laboral entre víctima y victimario. Por ello abogamos por el resguardo de las niñas y mujeres de Chile y esperamos lograr cambios sustantivos en nuestro país, desde nuestras universidades, institutos profesionales, liceos, colegios, escuelas, jardines infantiles y sala cuna, porque creemos en la educación no sexista y porque creemos que tenemos que ser un aporte a las demandas de las mujeres de hoy. Muchas gracias, Presidenta, muchas gracias, ministros, por escucharnos y por estar atentos a las propuestas de este Congreso, porque creemos que así construimos un Chile en igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Muchas gracias. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra a continuación a la diputada Claudia Mick. Presidente, vivimos un momento histórico. Es la ola feminista más grande que ha vivido nuestro país. Nuestras compañeras se cansaron de los abusos y decidieron gritar ¡basta! Basta de acosos en las universidades, de profesores que utilizan su autoridad para someternos. Basta de violaciones a nuestras compañeras. Votaron y aprobaron paros y tomas. Mujeres organizadas para terminar con la cultura de la violación y de la educación sexista. Pero no basta decir que somos feministas ni anunciar una agenda de género sin entender cuál es el trasfondo de nuestra lucha, de lo que sufrimos por el mero hecho de ser mujer, independiente de lo que pueda decir nuestra cédula o de a quién decidimos amar. Es el turno de nosotras de liderar nuestras demandas y de exigir, porque ya callamos por muchos años. Pero por las miles que alzan la voz, hay millones que aún no pueden hacerlo. Compañeras, hay mujeres en Chile que son violadas cada día, que viven con miedo a decir algo que provoque una paliza para ellas y sus hijos.
Es por ellas que debemos organizarnos como mujeres. Es por ellas que esta ola feminista adquiere mayor sentido. Es por ellas, por las que aún no pueden gritar basta, que nosotras tenemos que gritar 100 veces más fuerte. El movimiento feminista no es patrimonio de ninguna fuerza, les pertenece a las mujeres y seremos las mujeres quienes tendremos que luchar para que le pertenezca a nuestro pueblo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Ofrezco finalmente al último diputado inscrito, el diputado don Juan Antonio Coloma, la palabra. Nunca marcaron el tiempo. Nunca marcaron el tiempo. Le ofrezco la palabra a diputado, se descontará el tiempo. Gracias, presidente. Quiero partir por saludar a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, a las subsecretarias María José Castro y Carolina Cuevas, al ministro de Educación, Gerardo Varela, a todas las mujeres y hombres que estamos hoy día hablando sobre un tema que requiere la atención de todos. Requiere la atención y requiere el compromiso de todos como sociedad. Creo que el movimiento feminista nos abre una puerta a un cambio de ciclo, real y un cambio de ciclo potente en el que hemos convivido durante toda la historia hombres y mujeres. Creo que, y quiero partir por señalar y agradecer lo que ha sido el trabajo de Isabel Pla, por entender que el presidente Piñera tomó una bandera que no había sido tomada antes. Es verdad que apoyada por las circunstancias, pero se decidió tomar una bandera. Ponerle urgencia a proyectos para sancionar la violencia en el pololeo. Era urgente poder sacarlo a tiempo. La igualdad de derechos en la administración de la sociedad conyugal o garantizar el fuero en las Fuerzas Armadas. Impulsar los proyectos de ley para eliminar el impedimento a casarse antes de 270 días de que una persona se había divorciado o la muerte del cónyuge. El derecho a la sala cuna universal, el derecho a la lactancia libre, del que tanto se ha hablado y tan poco se había hecho, o el derecho a vivir en una vida libre de violencia. Pero más allá de estos proyectos de ley, no sacamos nada con discutir aquí en el Congreso si es que no hay en el fondo un cambio cultural en esta materia. Lo digo, quizás yo hace 10, 12 años atrás tenía una visión distinta y creo que en general como sociedad tenemos que reconocerlo. Yo hoy día, tal como lo señaló por su intermedio el diputado Marcelo Díaz, estoy casado con Francisca, tengo 2 mujeres y uno se plantea cómo quiero que sea la vida de ellas y de todas las mujeres de nuestro país. Y creo que entender por qué hay que eliminar barreras, porque hay que avanzar hacia un Chile verdaderamente igualitario. Hacia la igualdad en materia salarial es una urgencia que no solamente tenemos que vivirlo en el Congreso, sino que tiene que ser parte de un cambio cultural en nuestro país. Quiero señalar que este desafío de poder vivir en un Chile igualitario tiene que ser un desafío que no sea de izquierdas, de derecha o de unos versus otros, porque eso va a llevar a la división de una causa que es justa. Yo siento que como Parlamento, como país, como sociedad tenemos que avanzar hacia ir eliminando barreras de una vez por todas, barreras que han sido injustas durante toda la historia, barreras que han segregado hombres de mujeres durante toda la historia, barreras que no han hecho justicia, no solo con el tremendo aporte, sino con el necesario aporte igualitario. Y quiero terminar por decir que quizás como padre me tocó vivir la tentación al principio de decir que uno ayuda en la crianza de los hijos. Yo siento que no hay nada más relevante de entender como sociedad que la crianza de los hijos no es el ayudar a la crianza, el ayudar en la casa, sino que hacerlo realmente entendiendo el rol del padre y de la madre, del hombre y de la mujer en una sociedad que sea distinta. Así que, ministra, ministro, cuenten con nosotros para aprobar no solo esta batería de proyectos, sino también para empezar un cambio cultural que debe ser urgente en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputado. A continuación tiene la palabra el ministro de Educación,
Diputado, el ministro de Educación, Gerardo Varela, tiene la palabra. Ministro. Muchas gracias, presidente. Agradecemos. Estimadas. Solicito, se le deja al ministro hablar, al ministro de Educación y después a la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Ministro, tiene la palabra. Gracias, presidenta. He escuchado atentamente todas las exposiciones y agradezco las inquietudes que nos han planteado. El desafío de igualdad y justicia que hoy se nos presenta es una tarea de largo aliento porque involucran cambios culturales significativos. Y por eso es relevante que todos nos hagamos parte y contribuyamos a mejorar el trato, la convivencia y las oportunidades de nuestro país. En educación, los problemas que hemos identificado pueden clasificarse en dos grandes grupos. El primero de ellos es la desigualdad de oportunidades. No puede ser que en Chile existen factores ajenos a las capacidades, talentos y esfuerzos que eviten que los jóvenes puedan construir su propio futuro. Por poner algunos ejemplos, las mujeres siguen teniendo una brecha importante con los hombres en el puntaje y la prueba de selección universitaria. Siguen siendo el 63,5% de las más de 540.000 personas en Chile que no estudian ni trabajan. Y si se mira la distribución de la matrícula de primer año de educación superior, solo un 23% de las mujeres ingresan a carreras ligadas a tecnología, mientras que un 77% son hombres. La situación, sin embargo, se revierte en carreras de educación, donde un 72% de la matrícula son mujeres y un 28% son hombres, porcentaje que se mantiene después en los profesores. El gobierno del presidente Piñera tiene el firme compromiso de asegurar una igualdad de trato y oportunidades para hombres y mujeres. Y para esto, entre otras medidas, en educación daremos inicio a una mesa de trabajo que será liderada por la subsecretaria María José Castro, aquí a mi derecha, y que revisará todas las políticas del Mineduc en esta materia, desde el currículum hasta la formación docente, para eliminar cualquier sesgo de género y asegurar un trato justo y equitativo a todas las estudiantes. Hemos invitado a mujeres de distintos mundos, educacional, técnico, social, laboral y muchos otros. Esperamos que todas ellas se integren y participen activamente, porque en esa mesa se necesitan todas las visiones y por sobre todo un diálogo abierto que enriquezca la búsqueda de una educación que asegure para todos la igualdad de trato y oportunidades. El otro gran problema urgente que tenemos que enfrentar son las situaciones de abuso, acoso y violencia de género. No existe ninguna excusa para no sancionar y condenar actos de violencia al interior de nuestros establecimientos educacionales. Y por eso hemos estado trabajando activamente en promover la existencia de protocolos actualizados y efectivos dentro de nuestras instituciones. El gobierno anterior le entregó a todas las instituciones de educación superior un documento con las orientaciones para la elaboración de estos protocolos. Nosotros hemos oficiado para saber cuál ha sido la aplicación de esos protocolos en las universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales. En esto debemos recordar que existe autonomía universitaria, tal como el del día de ayer lo reconoce la propia Ley de Universidades Estatales, que en su artículo 2 reivindica esta autonomía universitaria. Esta autonomía es relevante porque no puede el Mineduc obligar a las instituciones de educación superior a adoptar comportamientos. Ministro, un segundo. Estimadas, nosotros tenemos un reglamento y solicito respeto. Estamos en la sesión, no se puede interrumpir la sala. Sería feo desalojar la sala, no corresponde, menos en un tema tan importante. El ministro tiene que terminar de hablar y después la ministra. Les pido, por favor, silencio. Por favor. Esta autonomía es relevante. Esta autonomía es relevante porque no puede el Mineduc obligar a las instituciones de educación superior a adoptar comportamientos, solo puede proponer, sugerir y orientar.
A la fecha, 92 instituciones han respondido a nuestro requerimiento. Estas instituciones representan más del 77% de la matrícula de educación superior. El 45% de las instituciones nos señalaron que abordan estos temas en sus reglamentos de orden, higiene y seguridad, o bien mediante códigos de ética o reglamentos generales. El 37% respondió que cuenta con protocolos o políticas específicas para abordar los casos de acoso o violencia sexual. Y el 18% señaló que no cuenta con protocolos, o bien que los están elaborando en este momento para contar con ellos en el futuro. Como Ministerio seguiremos trabajando en conjunto con todas estas instituciones para que apliquen o actualicen sus regulaciones. Además, estamos trabajando con el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género en un modelo de protocolo de discriminación de género, acoso sexual y violencia para instituciones de educación superior, que esperamos enviar pronto para su aplicación en los distintos establecimientos educacionales. Las puertas de este Ministerio permanecerán abiertas para cualquier sugerencia que nos permita avanzar hacia una educación que no discrimine, que asegure una igualdad de trato y de oportunidades y cuyas instituciones sean libres de cualquier forma de violencia o abuso contra la mujer. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación. Por favor, estimadas, yo también soy mujer y pido respeto. Por favor, estimada, no quiero desalojar la sala. Le pido, por favor, por última vez, silencio hasta que termine la sesión. Ministra, tiene la palabra. ¿Prendo acá? ¿Tengo la palabra, por favor? Sí. Muy bien, muchas gracias, Presidenta. Cuando hemos insistido en que el desafío por la equidad de género no se agota en una agenda legislativa ni se agota en un programa de gobierno, nos referíamos justamente a lo que ha ocurrido hoy en esta sala. Un debate democrático, un diálogo democrático, un espacio de aprendizaje para todos, un espacio donde nosotros como ministro nos hemos dado cuenta, la subsecretaria nos hemos dado cuenta que ha habido una disposición a escucharnos entre los diputados y las diputadas de las distintas bancadas y a aprender. Porque el desafío de la equidad de género es un desafío que requiere escucharnos y aprender. Hay muchas discriminaciones arbitrarias que todavía nosotros no descubrimos y que estamos descubriendo, que vamos descubriendo poco a poco. Están las evidentes, aquellas que nosotros estamos intentando hacer desaparecer a través de reformas legislativas, pero están también las discriminaciones que no son evidentes y que tenemos que ir descubriendo progresivamente entre todos y todas. De manera tal que nosotros creemos desde el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género en particular que ya hay un debate en la sociedad civil, en las familias, en las universidades, en los centros de estudios, en las empresas privadas, en las organizaciones estudiantiles y queremos reiterar que nuestro gobierno tiene las puertas abiertas a ese diálogo y tiene toda la disposición a escuchar a una nueva generación de mujeres y hombres que están viviendo ya en un Chile distinto al Chile en donde nací yo como ministra y nacimos probablemente la mitad de las personas que están en esta sala por su intermedio, Presidenta. Usted, Presidenta, nació en un Chile distinto, en un Chile nuevo, distinto al Chile donde nacimos nosotros. Y para avanzar nos parece relevante tener presente también el camino que se ha recorrido para llegar hasta acá, el camino que se ha recorrido en las últimas décadas. La diputada Alejandra Sepúlveda recordaba acá, ¿verdad?, el trato que se le daba a las parlamentarias en la década de los 90, en los primeros años. Yo recuerdo muy bien el trato que se le daba a las diputadas cuando querían impulsar, por ejemplo, el proyecto de ley de acoso sexual laboral. La primera vez que se incluye en el Código del Trabajo la expresión, el concepto con acoso sexual es a propósito de una moción de las diputadas Adriana Muñoz, de la diputada María Antonieta Sáez, de la diputada María Angélica Cristi. Costó más de 7 años impulsar ese proyecto de ley. Y por esa razón, y también para hacer un reconocimiento histórico de lo que ha sido el recorrido en esta materia, ayer y con ocasión del 2º aniversario
de la creación del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, hemos convocado a todas las ministras desde 1991, cuando se creó el CERNAM, hoy Ministerio. Y de 10 ministras estábamos presentes 9 mujeres que hemos tenido la posibilidad, por una parte el privilegio de servir al país y por otra parte la responsabilidad de impulsar una agenda de género, una agenda que mejore las condiciones de vida de las mujeres para alcanzar ni más ni menos que plena igualdad de derechos y deberes, ni más ni menos que iguales oportunidades, ni más ni menos que el reconocimiento de la igual dignidad entre mujeres y hombres. Quiero hacer una referencia muy importante respecto del movimiento de las estudiantes y desde nuestra perspectiva, porque es un movimiento que ha adquirido una especial adhesión en la ciudadanía. Y nosotros pensamos, y así lo vemos desde el gobierno, que porque es un movimiento que expresa un malestar que ya estaba cruzando transversalmente nuestra sociedad en todas las generaciones, probablemente en la mayoría de las posiciones políticas y en todas las condiciones sociales, porque las brechas que enfrentan las mujeres y las desigualdades que enfrentamos las mujeres en Chile es probablemente el fenómeno más transversal o uno de los fenómenos más transversales y de los desafíos más transversales que tenemos como país. Me parece muy importante, Presidenta, expresar la voluntad política de nuestro gobierno, voluntad política que el presidente Sebastián Piñera confirmó en su primera cuenta a la Nación el 1 de junio, y precisar también, a propósito de lo que escuché de algunos diputados y diputadas, que de 24 reformas y políticas públicas anunciadas por el presidente Sebastián Piñera y en las cuales ya estamos trabajando, 17 formaban parte de su programa de gobierno. De hecho, hay 2 proyectos de ley, al menos, el de sociedad conyugal y el de violencia en el pololeo, que tienen urgencia desde el 20 de marzo. Sin duda, el clima que está viviendo nuestro país en esta materia y sin duda la movilización y la conversación que estamos teniendo como nación respecto del tema de la mujer nos ha puesto también un impulso muy importante para avanzar en esas reformas y ponerle urgencia. Entre otras reformas, una reforma que es un mensaje de la presidenta Michelle Bachelet a propósito de lo que alguien mencionó sobre el acoso, que es el proyecto de violencia integral que en unos minutos más vamos a informar en la Comisión de Familia, y que es un proyecto que nos parece muy importante porque aborda espacios de violencia que no están contemplados en nuestra legislación. Finalizar, Presidenta, reiterando nuestra voluntad política, nuestro compromiso, y un compromiso que nos parece que es superior e irrenunciable, y que es la obligación que tenemos nosotros como gobierno y como país de dar un salto hacia el Chile moderno, al que me referí antes, a ese Chile en el que ya está viviendo una generación de mujeres y hombres y que tiene estándares de equidad y de justicia mayores. Y queremos hacerlo desde un principio en el que estoy segura que nos encontramos todos, incluso con nuestras diferencias, y que se refiere a la dignidad de la persona humana sin distinciones y, por tanto, el reconocimiento de igual dignidad para cada mujer y para cada hombre de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, ministra. Se han presentado 4 proyectos de resolución relativos al tema de esta sesión especial. En primer lugar, se ha presentado la resolución número 148. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Gracias, Presidenta. La propuesta de resolución número 148 es suscrita por la diputada Maite Orsini, don Gabriel Boric, la diputada Natalia Castillo, la señora Claudia Mix, Pamela Giles, Catalina Pérez, Pablo Vidal, Camila Rojas, Miguel Crispi y Giorgio Jackson. Y en su parte dispositiva manifiesta que la Cámara de Diputados acuerda solicitar a su excelencia el presidente de la República que instruya el diseño de un Plan Nacional de Educación no sexista en todos los establecimientos educacionales del país, desde la educación parvularia hasta la educación superior. Este plan debe estar orientado a modificar las metodologías de enseñanza y evaluación que sean necesarias, reorientar las mallas curriculares, incentivar igualitariamente en cada una de las materias y actividades curriculares y extracurriculares, incluir materias de género
en la formación y la capacitación docente, apuntar a la paridad en la cantidad de profesores y profesoras, así como en los cargos directivos de los establecimientos, y además hacerse cargo de las distintas prácticas institucionales y o personales que no son parte del currículum oficial, pero que favorecen a niños sobre niñas, todo con el objetivo de avanzar decididamente hacia la erradicación de la violencia hacia las mujeres de nuestro sistema educativo, promoviendo una sociedad de respeto e igualdad de derechos. En su formulación deberán considerarse las propuestas de las organizaciones sociales pertinentes y el trabajo que del Congreso pudiera emanar, de modo que sea representada toda la diversidad social. En votación, el número 148. En votación. En votación, han votado todas las señoras y señores parlamentarios presentes. En votación. En votación. En votación, han votado todas las señores y señores parlamentarios presentes. Estamos en votación. Resultado de la votación. Estamos en resultado de la votación. Por la afirmativa, 63 votos, 30 abstenciones. Estamos en votación. Estamos en votación. Vuelvo a pedir respeto a la tribuna. Estamos en medio de una votación de proyectos de acuerdo que han presentado parlamentarias y parlamentarios. Solicito silencio. Resultado de la votación. 63 votos a favor, 30 abstenciones. Se aprueba. En segundo lugar, se ha presentado la resolución número 149. El señor prosecretario dará lectura a la parte dispositiva. Presidenta, la propuesta de resolución número 169 es firmada por la diputada Camila Vallejo, la diputada Cristina Girardi, la diputada Maite Orsini, doña Loreto Carvajal, Gael Llomans, Alejandro Bernales, Giorgio Jackson, Carolina Marzán, Pepe Out y Gonzalo Binter. Y en su parte dispositiva señala que la Cámara de Diputados acuerda solicitar al presidente de la República adoptar las siguientes medidas necesarias. 1. Instruir la modificación de los instrumentos que correspondan del Ministerio de Educación de tal forma de asegurar una educación no sexista en los distintos niveles educacionales. En segundo lugar, dar discusión inmediata al proyecto de ley que aprueba el protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer para su ratificación. Tercero, incorporar a la agenda de género del Gobierno todos aquellos proyectos en materia de derechos de las mujeres e igualdad de género que actualmente se encuentran ingresados y en tramitación en el Congreso Nacional, especialmente el proyecto de ley Sin consentimiento es violación, que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación, boletín 11714-07. Proyecto de ley que tipifica el acoso sexual en los espacios públicos, boletín 993607. Y proyecto de ley, comillas, condón femenino, boletín 11383-11. Proyecto de ley de bancos de leche materna, boletín 9495-11. En votación han votado todas las señoras y señores parlamentarios. En votación. La diputada del Real. Diputadas y diputadas presentes. Diputado Cas. Diputado Cas. En votación. Resultado de la votación. Resultado al diputado Toá. Lo agregamos. Lo agregamos, diputado. A favor, 60 votos, 1 en contra, 46 abstenciones. Aprobado. En tercer lugar, se ha presentado la resolución número 150. El prosecretario dará lectura a la parte dispositiva.
La propuesta de resolución número 150, Presidenta, es firmada por la diputada Alejandra Sepúlveda, la diputada Jenny Álvarez, la diputada Andrea Parra y la diputada Cristina Girardi, y en su parte dispositiva solicita a Su Excelencia el Presidente de la República que por intermedio del Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género se adopten todas las medidas normativas pertinentes a fin de adecuar el funcionamiento interno de los establecimientos de educación hacia una política que consagre la no discriminación a la mujer y propenda a la igualdad de género en el ejercicio de los derechos. Dicha adecuación deberá tener como contenidos mínimos las medidas necesarias para procurar erradicar las conductas de acoso sexual, como también sancionar a los acosadores y proteger a las víctimas, consagrar desde la formación inicial de profesores la educación no sexista, creación obligatoria de protocolos internos en establecimientos de educación tendientes a la no discriminación hacia la mujer y la equidad de género, capacitaciones obligatorias para académicos y funcionarios, cursos obligatorios con enfoque de género, fomentar la presencia de más mujeres en la academia, eliminando la actual brecha salarial, eliminar los colegios unisexuales y propender al pleno desarrollo de la educación mixta y eliminar las pruebas y controles estandarizados que fomenten la competencia entre pares, entre otras medidas necesarias. Sí. No. Votación. Han votado todas las señoras y señores parlamentarios. Enseguida pondremos el sistema, era para ponerlos alerta. En votación, han votado todas las... Ya voy. Ahí están viendo el tema del sistema. Ahora tenemos sistema. En votación, han votado todas las señoras y señores parlamentarios. En votación. El diputado Santana. Camila Rojas. Diputada Camila Rojas. Ya, ahora sí, Presidente. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 90 votos, 22 abstenciones. Aprobado. En cuarto lugar, se ha presentado la resolución número 151. El prosecretario dará lectura a la parte dispositiva. Sí. Efectivamente no está en el sistema porque faltaba una corrección y la entregaron a último minuto, pero la leo. Es muy sencillo porque se solicita al Presidente de la República que establezca urgencia la tramitación del proyecto de ley iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales en materia de acoso sexual en los ámbitos educacional y laboral, boletín 11757-13, y el proyecto de acoso sexual callejero, boletines refundidos 7606 y 9936-07, que es firmado por la diputada Joana Pérez, el diputado Pablo Cas, entre otros diputados, la diputada Sepúlveda, el diputado Venegas, el diputado Ortiz, en fin. Gracias, Presidenta. En votación, teniendo el sistema, por supuesto, en votación, han votado todas las señoras y señores parlamentarios. En votación, resultado de la votación. Por la afirmativa, 110 votos, 2 abstenciones. Aprobado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Al término se acordó pedir al Ejecutivo diseñar un Plan Nacional de Educación no sexista en todos los establecimientos educacionales, desde el nivel parvulario hasta el superior. Plan que debe orientarse a modificar metodologías de enseñanza y evaluación, reorientar mallas curriculares y extracurriculares, incluir materias de género en la formación y capacitación docente, apuntar a la paridad de la cantidad de profesores, cargos directivos y distintas prácticas que favorecen a niños sobre niñas, para avanzar hacia la erradicación de la violencia hacia las mujeres en el sistema educativo y promover una sociedad de respeto e igualdad de derechos. Y la lógica de la educación en Chile es en base a la competencia y a la selección. Y es un sistema neodarwinista donde
ordena el mundo entre superiores y inferiores, entre los aptos y los no aptos. Eso es el sistema de educación que nosotros hemos construido en Chile y es el que tenemos que eliminar. Y hoy día, sorprendentemente, yo no sé si los parlamentarios se dieron cuenta de que votaron de eliminar todas las pruebas estandarizadas, todos los sistemas de selección que tiene el sistema educacional en Chile, y además votamos para que no existan más las escuelas unisexuadas, ¿ya? Y esos son temas importantes que se lograron hoy día en la discusión de esta sesión especial. Vinimos a manifestarnos en contra hoy en día del ministro de Educación, que se ha planteado ya varias veces con su sexismo, con su machismo, y obviamente nosotros ya planteamos de que no le creemos lo suficiente como para ya empezar a generar cambios dentro de lo que es nuestra educación chilena. Vemos que su discurso es sumamente conservador y no avala la necesidad real que tenemos hoy en día las estudiantes secundarias y universitarias y el cambio estructural en general que necesita hoy en día Chile, que parte por la educación y es un cambio general que obviamente involucra también a las mujeres trabajadoras, que involucra a las mujeres inmigrantes, que hoy en día estamos siendo vulneradas de derechos. Esto ya es un movimiento social estructural que va a plantear un cambio para la sociedad. Vemos que desde hace 3 semanas se hacen declaraciones por parte del gobierno, pero ninguna de ellas contempla la educación no sexista. Solamente se habla de protocolos y más protocolos, pero ya hemos sido reiterativas con esto. Los protocolos no son suficientes para el cambio que estamos pidiendo. Estamos pidiendo un cambio transversal en todos los niveles y que sea profundo al sistema educativo. No nos basta solamente con tener reformas parche, como ha sido la agenda mujer del presidente Piñera, sino que estamos pidiendo un cambio estructural en la educación, una educación que sea pública y no sexista, y hoy día el gobierno no lo la está otorgando. También se requiere al jefe de Estado asegurar una educación no sexista en sus distintos niveles, otorgar discusión inmediata al protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer e incorporar a la agenda de género los proyectos sin consentimiento es violación que tipifican el acoso sexual en espacios públicos, el del condón femenino y el de bancos de leche materna. Tenemos, por un lado, la pobreza encubierta que sufren miles de mujeres hoy día, en las cuales son mujeres solas, que tienen hijos y que ni siquiera tienen quien les cuide a esos hijos para poder salir a trabajar. Por otro lado, vemos el acoso en universidades por parte de profesores, de estudiantes. Hace un tiempo atrás esto ni siquiera se sabía. Cuando una mujer decía que alguien la había acosado, se reían de ella o no la tomaban en cuenta. Es un hecho grave que hoy día deben existir protocolos en las universidades contra estos temas. Con lo que ha pasado con las marchas y con cómo se ha visibilizado el tema, se ve que existen en todo ámbito. Bueno, desde el punto de vista acá, nosotras somos parlamentarias, tenemos quizás personalidad, tenemos fuerza, podemos defendernos, pero existen muchos funcionarios en los cuales de repente se aplica abuso de autoridad, sobre todo de hombres con mujeres. Por lo tanto, es importante no solamente en esta Cámara, sino que en todo servicio público y en las empresas que existan protocolos y hay que ser inflexible, no tolerar ni un segundo ni los abusos ni los acosos. ¿Qué nos llevamos? Más de lo mismo. Algunas buenas intenciones que no se concretizan, que no se habla. El ministro Varela como la ministra Pla tampoco están haciendo énfasis a lo que nosotras hoy día estamos pidiendo, que es una educación no sexista. Se habla de educación y de género por carriles distintos y eso no es lo que planteamos. Esperamos un proyecto político interesante, un proyecto político que nos logre establecer ciertas medidas con las cuales nosotras poder empezar a hablar. Y hoy día no estamos viendo eso, no estamos viendo medidas, no estamos viendo políticas públicas, no estamos viendo un real cambio cultural, que es lo que nosotros estamos buscando a través de la educación. Otras resoluciones respaldadas por la Sala solicitan consagrar una política educacional no discriminatoria y no sexista que propenda a la igualdad de derechos, erradicar y sancionar el acoso y los acosadores, proteger a las víctimas, eliminar los colegios unisexuales e implementar la educación mixta, así como tramitar con urgencia los diversos cuerpos legales en materia de acoso sexual, educacional, laboral y callejero.